es verdad que es todo un lujo cuando te llaman y se ponen en contacto contigo desde tan lejos. Yo cuando decía, digo, pero ¿de verdad te vas a hacer tantos kilómetros? Pero es verdad que hablando con él, es un cristanense ausente, reconocido años atrás, pero es un cristanense que lleva muy dentro esa esencia, ¿no? Entonces, pues oye, qué gusto, después de muchas fechas que hemos dado muchas vueltas, poder tenerte hoy aquí presentando una declaración de intenciones, porque este libro tiene mucho de Cristana, los que lo habéis podido ver y los que no, pues tiene mucho de Cristana, tanto escrito como con foto, vamos a decirlo. Así que, pues nada, yo simplemente les dejo con Ángel Casarrubios y con José María, y que gracias por venir a este Pocito Real y muchas gracias por acordarte de Cristana para presentar tu libro. Gracias a vosotros. Bienvenido, José María, hasta tu casa, Pocito Real, donde recibiste el reconocimiento como cristanense ausente en 2022. A mí me da un poco de rubor y vergüenza. Yo aquí con este hombre, pues, ¿qué queréis que os cuente? En fin, el honor, yo entiendo que es un honor para ti estar en tu pueblo y presentar el libro, pero el honor es para mí acompañarte y presentarte, porque ya te conocen, pero bueno. Pues, ¿qué queréis que diga? José María, amigo de la familia, y cuando surge la idea de, oye, que hay que presentar el libro, otra vez, venga, vamos a ello, y bueno, pues aquí estamos, y como decía Ana, pues es un montón de vivencias, hay un montón de Cristana, tanto escrito como fotografía. ¿Y qué más queréis que os diga? José María, pues José María, investigador, escritor, divulgador en la Soledad de Aranzadi, hasta cumplió con Caro Baroja, Julio Caro Baroja, con Arzuaga ahora últimamente también, en fin, un hombre de una altura intelectual, en fin, grande, así es que, como te decía, no me explayes más. Bienvenido a tu casa, bienvenido a tu pueblo. Muchas gracias, Ángel, muchas gracias. Buenas tardes. Este libro surge como un compromiso con mi pueblo. El día que recibí el reconocimiento como cristanense ausente, por cierto, lo de ausente no me termina de convencer, porque ausentes son los que no están, y como podéis comprobar, yo estoy aquí, afortunadamente. Entrando ya en el libro, estamos ante una de las personas que han influido en mi vida muchísimo, es José Luis San Pedro, que desde luego para el que siga su obra se deja traslucir la educación que ha tenido, una educación cristiana, pero cristiana de base, cerca siempre de los débiles, de los oprimidos, y eso, a pesar de que ha sido un economista reconocido mundialmente, ha sido asesor en la ONU y demás, él siempre estuvo por una economía solidaria, una economía al servicio de la gente y no la gente al servicio de la economía. Y es un hombre que como economista es uno de los mejores que España ha tenido en el siglo XX. Ha colaborado con todos los regímenes, porque con gobiernos de Franco, con gobiernos, él siempre ha estado trabajando en el sentido de una economía correcta, solidaria, porque es que la economía que llevamos actualmente, para la gente que nos gusta la montaña, decimos, una vez que haces cumbre, te toca bajar. Y la economía hoy en día parece que la cumbre no la ve, sino que cada vez más. A mí me ha ocurrido en la empresa donde trabajaba que los directivos de la empresa siempre, si este año hemos sacado un 14% de beneficios con respecto al ejercicio anterior, pues si el año siguiente sacábamos un 12, era un fracaso. Y no se tenía en cuenta si se habían comprado bienes, si se habían... No, que a la hora de repartir, repartíamos menos. Y eso no. Este hombre
lo podíamos considerar una figura del Renacimiento, porque todo lo que tocó lo tocó bien, todo lo que hizo lo hizo bien. Como escritor hizo su entrada en la literatura de forma tardía, pero lo hizo muy bien. Con la obra Octubre obtuvo todos los premios habidos y por haber, pero, o sea, que lo hizo por la puerta grande. Luego vinieron otros títulos como La sonrisa etrusca, que yo la primera vez que lo leí no terminé de sacarle todo el jugo hasta que no tuve nietas. Cuando tuve nietas dije, ese diálogo que este hombre tiene con su nieto es una cosa que dices, es que no se puede explicar mejor. Yo os recomiendo, sobre todo, es un librito muy pequeño y de fácil lectura, a aquellos abuelos que quieran identificarse con sus nietos, que apunten La sonrisa etrusca. Luego también otros libros sobre las Almadías, la bajada del río, tal. Escribe de maravilla. Y yo me fijé en un libro de relatos que él titula Mientras la tierra gira. Y yo me inspiré en el título de este libro y lo titulo La tierra sigue girando. De todas las facetas admirables de este hombre, sin duda, es la de humanista. Como os he dicho antes, o sea, inspirada en el más puro cristianismo, cerca de los desfavorecidos. El libro, la sinopsis del libro empieza y arranca con raíces, el aprendizaje y transmisión de valores, las primeras enseñanzas que no son impuestas ni dirigidas, sino que son enseñanzas que se aprenden en el ejemplo. Por ejemplo, cuando hablo de mis abuelos no me dijeron nunca esto hay que hacerlo así, sino que yo les vi actuar y aprendí de ellos. Por ejemplo, inicio con mi abuela Rosario, que despertó en mí el interés por la ciencia y la etnografía. Y, por ejemplo, esta mujer se sabía canciones que se han perdido, por desgracia. Era capaz de construir sus instrumentos, amenizaba las fiestas y, como os digo, una mujer que despertó por mí el interés por la ciencia. Conocía todas las plantas, era una experta botánica, conocía todas las plantas que había alrededor y, es más, sus propiedades. Sin duda ella lo había recibido de una transmisión oral. Y lo que más relevancia tiene es viniendo de una mujer analfabeta. Entonces, muchas veces cuando se desprecia o se desdeña a la gente que confunde cultura con conocimiento, porque la universidad te presta conocimientos, pero la cultura es otra cosa. La cultura es el asimilar, el almacenar, el observar. Luego, mi abuelo Juan José, antes de ver en la televisión a los estos de naturaleza, de Félix Rodríguez de la Fuente, pues yo ya había sentido la llamada de la naturaleza, porque mi abuelo, viviendo en una casa que estaban cerca los humedales, pues que producen pues el córcoles, el záncara y tal, y ellos eran guardeses, y me acuerdo que en época de cría de las cigüeñas salía con su barca de bajo calado, como son todas las barcas pues, de las albuferas y tal, y salía y hacía el recorrido que las crías de cigüeña que quedaban fuera, para evitar que los depredadores no les dañaran, pues iba con su garrota y les daba, y hasta que se retornaban al nido.
Ese amor por la naturaleza, eso lo aprendí, como os decía antes, sin necesidad de que él me explicara, porque igual ni sabía explicarlo, pero sí que lo practicaba. Y eso es lo que te queda. Luego, mi abuela Juliana, de ella aprendí el cariño, todavía parece que estoy viendo en días de feria, los dos únicos nietos que tenía, mi primo Ignacio y yo, uno de cada mano, bajando a camino en busca de la estación, que era donde se hacía el paseo de la estación, se hacía la feria, y bueno, pues bajar con esa cosa, descubrir lo que era entonces el Corte Inglés, porque es que pues ver puestos de juguetes, de turrón, de tal, de cual, y volver, a pesar de que ya sabéis cómo es el pueblo, que bajar se baja muy bien, pero subir se sube muy mal, pues resulta que nosotros subíamos encantados porque a cada uno nos había comprado un camión de aquellos de madera, construidos de madera. El conductor parece que todavía lo estoy viendo, el falín de turno de cartón, allí sentado. y la verdad, pues eso es una cosa que te queda grabado, vamos, te queda grabado. Luego después ya entro en lo que es la familia en sí, la familia de los Españas, todos pastores, un miembro vivía en Pedro Muñoz, los demás, Santiago, todos, Carlos, todos estos vivían aquí en Criptana. Y pues eso, tuve la suerte de convivir con mi tío Ignacio en los Arenales y tal, y vi lo que era el pastoreo. También con mi madre visitaba a los hermanos de su padre, porque mi madre fue una niña que perdió a su padre a los 5 años, y sin embargo, los tíos, pues el tío Antonio, el tío Santiago, la tía Bastiana, pues le hablaban muchísimo de su padre y salían siempre a relucir pues los trabajos, cuando la transhumancia y demás, que practicaron sus abuelos y esto y lo otro. Y luego ya en algunos cuadernos de Licona, aquellos cuadernos que editaba Licona entonces, allí pude comprobar que la familia de los Muñoz fueron los últimos ganaderos trashumantes de la Mancha. Entonces, luego también me pierdo también por cosas de la agricultura. Antes quisiera hacer un inciso, y es que todos estos relatos de entrada son pequeños relatos propios de un niño introvertido que se refugiaba cuando estaba solo en aquellas siestas forzadas que a los niños nos sentaban. Ahora me gusta mucho la siesta, todos los días la hago, pero entonces, como eran forzadas, era terrible. Y entonces yo hacía como que estaba dormido, pero debajo tenía mi cuaderno y iba escribiendo y tal y cual, y esos artículos son los que encabezan este libro, que como le comentaba antes a Ana, pues algunos me han dicho, ¿y por qué no has rectificado esto? ¿Por qué no? Y digo, mira, los quiero dejar con tal frescura como cuando los acababa de hacer. Aquellos los metí en el cartapacio, ya sabéis algunos de mi edad lo que era un cartapacio. Era una bolsa donde se guardaban los cuadernos, incluso muchos los llevaban al colegio como maleta. Yo afortunadamente era de los niños que en Reyes, aparte de la anguila de mazapán, me echaban una maleta de esas de hule. Entonces iba yo con mi maleta de hule. El cartapacio solamente lo tenía en casa para guardar estos pequeños apuntes. Y entonces, por ejemplo, la agricultura. Hoy se habla mucho de la agricultura ecológica y tal, pero los que hemos vivido aquellos tiempos era agricultura ecológica pura y dura.
pura y dura. Porque, claro, hasta que llega la mecanización, pues la escarda, o sea, no había herbicidas, eran, pues eso, campos, la siembra, la escarda, la siega, la espigadora, esas imágenes que se veían. Hay una zarzuela, la Rosa del Azafrán, que bueno, pues habla de la complicidad entre el segador y la espigadora. Deja como unas espigas que detrás de las hoces voy yo, dice la espigadora, y efectivamente esa mujer que salía antes de que saldría el sol para volver cuando el sol empezaba a calentar con su atillo de espigas y tal, y llegaba en el patio de su casa, machacaba con el mazo las espigas, las aventaba y luego pues cogía pues igual su kilito, 2 kilos o 3, con mucha suerte de trigo, y lo vendía y tal, y pues eran momentos de supervivencia. Pero eso que es impropio de que un chaval tome nota de eso, pero como yo he sido muy raro siempre, pues sí que lo he notado. Entonces, la espigadora, la trilla, la vendimia, la monda, que en Campo de Criptana se perdió rápidamente la cosecha del azafrán, pero sí que la monda, y la palabra tú eres la monda es porque aquello era un jolgorio auténtico. Allí se comentaban, se cantaban canciones pícaras y tal, y los críos pues andábamos por allí entre las mesas y tal, y a los críos siempre se les ha ignorado porque cuando se hablaba de ciertas cosas, este que se va a enterar, este no se entera. Pero sí que nos enterábamos, claro. Y lo que pasa es que no sabías darle una explicación hasta que, pasado el tiempo, dices, vas atando cosas, y dices, pues mira, esto, o sea, y así. Entonces, luego paso también a la precariedad. Estamos ante una serie de relatos de un tiempo de precariedad, en todos los aspectos. Tengo que reconocer que la ausencia de referentes visuales como la televisión, yo por ejemplo le comentaba esta mañana a Juani que digo, mira, aquí donde Panadero tenía la tienda de electrodomésticos, pues allí con mi naricita pegada, allí vi la primera televisión. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando un niño no tiene referentes visuales, se los tiene que imaginar. Entonces, yo, por ejemplo, cuando bajaba a la escuela del Pozondo, pues allí todos los críos, bueno, éramos capitanes de yate, hacíamos unas regatas en el Pozondo, en el arroyo del Pozondo, y mira, un día tuve la suerte, pues eso de ir ahorrando, no sé, igual mi abuelo me dio algún dinerillo o lo que fuera, que creo que se llamaba la Santa Negra, y tenía un barquito de plástico y se lo compré. Y joder, yo era, vamos, el rey del esto, cuando los demás iban con un palito y haciendo de barco, y yo iba con mi yate. Entonces, ahora, por ejemplo, que tengo amigos en San Sebastián que tienen velero y salimos, y digo, no, pero si es que yo disfrutaba muchísimo más con aquello que tú con tu velero. Y es a lo que me refiero de la imaginación. Cuando no tienes referentes, la imaginación cabalga, pero a toda prisa. Y eso, pues los niños de nuestra época tuvimos la obligación de emplear la fantasía, la fiel compañera de la creatividad. Y luego ya he querido también hacer un poquito de viaje en mi vida personal, y yo lo he titulado El despertar. En este apartado tengo relatos que encontraremos una evolución vital propia de la adolescencia, enfrentada a la vida con sus problemas sociales. Por ejemplo, hay una cosa que coincidimos tanto en Irún, mi pueblo de adopción, y Campo de Criptana, mi pueblo de nacimiento, con dos luchadores por la igualdad,
Campo de Cristana era María Antonia y en Irún era Luis Mariano. Referentes, como os he dicho, en estos dos pueblos. Fueron personas incomprendidas porque les tocó vivir un momento muy difícil. Cuando Luis Mariano se tiene que marchar a París, por un lado lo pasa muy mal, pero por otro, pues gracias a su voz entra en contacto con, bueno, ya él tenía de base que venía de San Sebastián de participar en el coro EASO, que es uno de los coros más importantes de España, con la Orquesta de Radio y Televisión Española, con las mejores orquestas del mundo, siempre ha participado el coro EASO. Entonces, en el coro EASO, una de las componentes era la madre de Plácido Domingo. Y esta mujer le cogió bastante cariño a Luis Mariano, porque tenía una voz, bueno, en Francia le conocen como el rey de la opereta. Entonces, siempre ha habido una idea de que este hombre tenía una sexualidad un tanto peculiar. Pero la verdad es que analizando, no se le ha visto que fuera homosexual, porque él tenía sus relaciones con artistas, Carmen Sevilla ha hecho muchas películas con él y tal. Pero bueno, aunque hubiese sido, el caso es que, por ejemplo, ya con fama vino a Irún, y en Irún la fiesta grande es el alarde, que se celebra una batalla entre castellanos y franceses contra el rey enclavado dentro de la lucha de Castilla por la conquista del reino de Navarra. Entonces, este hombre participa en la fiesta grande de Irún y tiene que salir de estampida de la compañía suya de toda la vida al grito de maricón. Y aquello fue muy, muy, muy desagradable. Con Sara Montiel ocurrió algo parecido. Con Sara Montiel, yo que antes de marcharme a Irún, era botones de aquí, de Telefónica, pues he sido testigo de muchas llamadas de Sara a su hermana y tal, e incluso soy consciente que más de una vez ha venido en aquellas circunstancias de incógnito y venía por la noche y se marchaba de madrugada. Y claro, son dos personajes en realidad que lo han pasado tan mal, por eso lo titulo, del repudio a la idolatría, porque hoy en día, tanto en Irún, que tiene estatuas Luis Mariano, que tiene una coral Luis Mariano, una asociación Luis Mariano, en Campo de Cristana ocurre lo mismo, 3/4 de lo mismo, pero habría que hacerle un reconocimiento tanto al uno como al otro en ese sentido, o sea, como diciendo, pidiendo perdón, en definitiva, por lo mal que lo hemos hecho pasar y esto. Entonces, luego, dejando esto al lado, mi paso por las escuelas, bueno, yo he recorrido, la verdad es que he recorrido yo creo que todas las escuelas del pueblo, porque mi primera escuela fue la Virgen de la Paz, o sea, no, la Virgen de Cristana, las escuelas de la Virgen, la señorita Lola, ahora en este mes llevábamos todos los días el ramo de flores, para Flores a María. Luego fui partícipe en la puesta en marcha de la primera escuela después de la guerra, sí, porque aquello quedó así, había dos aulas, una para chicas y otra para chicos, y fui de los primeros alumnos que entraron en la Virgen de la Paz, que creo que fue un curso nada más, porque luego ya bajamos al Pozo Hondo. Y entonces, pues eso, a la salida de la escuela, pues eran las regatas, había unas moreras que en tiempo de moras nos poníamos morados, con aquellas moras. Y luego ya terminando con el tema, resulta que las reflexiones y pensamientos no es ni más ni menos que fruto de mis lecturas. Tengo pensamientos y reflexiones propias que son
fruto de lecturas que me hacían cavilar y luego pues abortaba yo pues esas reflexiones. Pero hay otras que me impactaron de autores y que también están en el libro. Y esto es así, lo que encierra el libro. No quiero aburriros más porque bueno, soy peligroso. Y luego en el patio, eso ya se encargaba mi hermano mayor con un mazo